abra su Biblia ahí donde se encuentra, en el capítulo 6, verso 1, nos deja de ahí en adelante varias enseñanzas. Dice la palabra que después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Primer grupo que le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Con quién se sentó Jesús? Con sus discípulos. No se sentó con la multitud. Aquí viene el otro grupo de los que se acercan a Jesús, estos discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para dar a comer a todos estos? Pero esto Jesús lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda absolutamente nada. Este es un pasaje bíblico hermoso por el cual damos gracias al Señor, y es tan importante para el inicio ministerial de Jesús, para el desarrollo de la actividad ministerial de Cristo en la tierra, que los 4 evangelios lo recogen. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, recoge este episodio bíblico de la multiplicación de los peces y de los panes, pero también lo recoge el Evangelio universal del apóstol Juan. Recoge este pasaje bíblico por la importancia que tiene. Y aquí encontramos estos 3 segmentos de vinculación a Cristo. Primero, el conjunto de los discípulos. Cuando hablamos de discípulo, estamos hablando de una persona que se sentó a aprender de un maestro, de una persona que se sentó y dedicó tiempo para asumir la doctrina, pensamiento, filosofía, conducta de otra persona a quien se le llama maestro. El término hebreo limud, ese término hebreo limud se utiliza para hacer alusión a alguien que ha sido instruido para adquirir conocimiento, para adquirir disciplina, para reproducir en su vida lo que el maestro le está enseñando. El término limud en hebreo, cuando alguien se denomina con este concepto, lo que está diciendo a quien le oye es que mira, yo lo que vivo y lo que hago es porque lo he aprendido de alguien que me enseñó a conducirme de esta manera. En la vida hay que tener un mentor. En la vida hay que tener un ayo. En la vida hay que tener a alguien a quien uno pueda tocarle la puerta y que conozca algo de uno y que nos pueda ayudar en una determinada situación. Me preocupa la gente que no tiene maestro. Me preocupa la gente que no tiene mentor. Me preocupa la gente a donde uno no puede encontrar ninguna otra persona con quien hablar para que esa otra persona ejerza influencia sobre él. Me preocupa eso, porque son personas llaneros solitarios que en cualquier momento cometerán cualquier error, pues no tienen ningún hombro sobre el cual llorar cuando necesiten un hombro para llorar sobre él. No tenga miedo, eso no lo hace más débil, eso no lo hace más vulnerable, todo lo contrario. Eso dice de usted que usted es un limud, que usted es un aprendiz, que usted es alguien que ha querido aprender de un maestro. El término limud tiene una vinculación con la palabra aprender y enseñar en hebreo. Cuando
alguien se define como un limud, está diciendo: yo me senté a aprender, yo me senté a tomar notas, yo me senté a escuchar a un maestro, yo me senté a adquirir nuevos conocimientos para ser mejor en la manera como estoy sirviendo. Hay otro concepto en hebreo, y me gusta mucho más para referirse a la palabra discípulo, que es talmid. Cuando hablamos del concepto talmid, esta palabra enfatiza la relación entre el rabino, el maestro, y el discípulo. Talmid, que es discípulo en hebreo, hace alusión a conductas de vidas aprendidas. Ese discípulo se comporta de esta manera, habla de esta forma, piensa de esta manera y en esta dirección, porque su maestro lo hace de esa forma. Gamaliel hablaba del Dios de Israel, hablaba del Olán, hablaba del Elión, hablaba del Adonai, hablaba del Dios de los hebreos, de la manera que lo hacía, porque había aprendido de Iliel. Iliel, que era el maestro de la escuela rabínica más influyente y de la que se cree que hasta Cristo participó. Y algunos dicen que Gamaliel era nieto de Iliel. No, Gamaliel, el maestro de Pablo. Pablo, que también era un rabino, aprendió a amar al Dios de Israel con el celo y la vehemencia que lo hacía, porque se sentó en la escuela de Gamaliel y aprendió de Gamaliel, que era su maestro, hasta que Cristo llegó y Cristo entonces se convirtió en el supremo maestro del apóstol Pablo. De manera que cuando hablamos de este concepto talmid como discípulo, estamos diciendo que el discípulo aprende no solo el logos que le enseña el maestro, no solo el conocimiento que le instruye el maestro, sino que aprende la conducta de vida del maestro. Por eso tenga mucho cuidado con lo que usted dice, con lo que usted hace y cómo usted se comporta, porque si Dios la puso a usted, lo puso a usted para dirigir personas, para enseñar a personas en el evangelio, la frase aquella que en el mundo se usa: hagan lo que yo digo, no lo que yo hago, no funciona. En el evangelio se hace lo que predicamos y se hace también lo que vivimos. No debemos predicar lo que vivimos, no, porque lo que vamos a predicar ya está escrito en la Biblia, así que no invente, no venga a predicar su vida, no vaya a enseñar su vida, enseñe a Cristo. Ahora, lo que usted predica, lo que usted enseña, es el mejor de los sermones que podemos dar, como decía San Agustín. La mejor manera de predicar a Jesucristo es con nuestro propio testimonio. El Nuevo Testamento, que aunque fue escrito por hebreos, fue escrito en el idioma griego. Usted sabía eso, ¿verdad? El Nuevo Testamento fue escrito con una mentalidad hebrea, pero en el idioma griego. El apóstol Pablo escribió en griego, los evangelistas escribieron en griego, las epístolas universales están escritas en griego, porque era el idioma universal de ese momento. Sin embargo, utilizaron un pensamiento de lo que era judío, porque aunque usted hable inglés perfectamente, ¿usted piensa en qué idioma? En el idioma español. Aunque usted hable francés perfectamente, ¿usted piensa en qué idioma? En el idioma español, porque es el idioma en el cual usted aprendió a decir mamá, usted aprendió a decir papá. Es el idioma con el que su cerebro se configuró. De manera que eso ocurría con los autores del Nuevo Testamento. Aunque escribieron en griego, lo hicieron con una mentalidad judía. Por eso nosotros no somos helenistas. Aunque el Evangelio, el Nuevo Testamento se escribió en el idioma helénico, no. Nosotros somos judeocristianos porque asumimos la vida de Cristo, la redención de Jesús, pero también asumimos lo que en el Antiguo Testamento se entregó para salvación de las almas. En el idioma griego aparece otra palabra, que es la palabra mathetes, que se utiliza para discípulo. Y esta palabra es sinónimo de aprendiz, del que toma cátedra, del que se enseña, del que se aplica a aprender de alguien que ha asumido el rol de su maestro. Esta palabra mathetes tiene la misma raíz gramatical en griego que la palabra matemática. ¿Alguien entiende lo que digo? Cuando hablamos de matemática hablamos de raciocinio.
Hablamos de pensamiento. El mathetes, el discípulo, tiene que razonar el conocimiento. Tiene que analizar lo que se le enseña. No es que usted va a asumir las cosas por fe, porque alguien en el materia espiritual superior a usted lo está enseñando. No, usted tiene que razonar lo que se le está dando. Tiene que movilizarlo. Tiene que darle memoria y darle razón a lo que se le está enseñando cuando usted asume ese error de mathetes. El concepto seguidor es distinto al concepto discípulo. El seguidor es aquel que de manera entusiasta y por algo del momento que le emocionó, que le gustó de un maestro, pues decide seguir a ese maestro. Sin embargo, en ese seguimiento no se echan raíces. En ese seguimiento no se profundiza en la disciplina del maestro, en la doctrina del maestro. Y me gusta cómo Santiago lo presenta. Yo quiero que se vaya conmigo, por favor, a la epístola del apóstol Santiago. En el capítulo 1, solo 3 versos vamos a leer ahí. Santiago capítulo 1, desde el verso 22 en adelante, nos da una idea de cómo el escritor neotestamentario define el concepto seguidor. Pero sed hacedores de la palabra, dice Santiago en el capítulo 1, verso 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago está diciendo aquí que el que oye la palabra, pero no la hace, todavía no es discípulo. Es tan solo, ¿qué cosa? Un seguidor. Es alguien que le encanta como predica ese pastor, como predica la pastora Fanny, que le encanta cómo se hacen las cosas en la iglesia, le encanta la adoración, le encanta la forma como los hermanos se manifiesta su amor, pero ahí se quedó. Es como aquella semilla que cayó cuando el sembrador estaba sembrando sobre la roca y por ser la roca dura no echó raíces y cuando vino el viento pues se la llevó. Sigue diciendo Santiago en el verso 23 del capítulo 1. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice el 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Se le olvidó que estaba peludo, se le olvidó que estaba barbudo y que de repente él anda en la calle y cree que anda muy bonito. No, señor, usted se olvidó el rostro que usted vio en el espejo. Ahora el versículo 25 del capítulo 1 de Santiago, ¿qué dice? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Aquí viene entonces, entra en acción ¿quién? El discípulo. El discípulo persevera en lo que aprendió. El discípulo persevera en lo que se le enseñó. El discípulo no vive mudándose, hoy creo esto y mañana creo lo otro. El discípulo no vive soltando las cosas en este tiempo en que mucha gente está diciéndonos, suelta eso, que el matrimonio no sirve, suelta eso, que el trabajo no sirve, suelta eso, que el vehículo no sirve, suelta eso. ¿Y en qué me voy a ir para el trabajo si suelto el vehículo? Arregle su vehículo si tiene que arreglarlo hasta que Jehová le supla de uno nuevo. Entonces en un momento en que estamos escuchando mucho suelta, 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 cuando venga a ver va a terminar soltando hasta la ropa y va a andar desnudo en la calle. No se lleve de eso. Lo que Dios le dio, agárrelo, pelee por eso, luche por eso, persevere en eso. Eso lo hace el discípulo. El discípulo agarra lo que Dios le entregó y si no lo ha recibido pero sabe que Dios se lo prometió, va y lo reclama y le dice, ese monte es mío, Josué, entrégame ese monte porque Jehová me lo prometió y este es el momento de yo recibirlo. Retén lo que tiene, que nadie tome tu corona, te dice el Señor. Lo que Él te entregó no lo sueltes. Y sí, más el que mira, aquí define Santiago una de esas características del discípulo, más el que mira atentamente a la perfecta ley de Dios, de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. A veces me pongo a repasar los mensajes que hemos predicado desde la niñez nuestra y digo, pero hemos predicado mucho.
Y nos falta probablemente la misma cantidad de años que predicar. Yo espero vivir 100 años si Cristo no ha llegado. Alguien dice amén. Ore por eso, si es la voluntad de Dios, ¿no? Amén, y con salud. Pero todavía nos falta mucho y cada día trae nuevos retos y nuevas advertencias y nuevas amenazas. Pero vamos a perseverar en lo que hemos aprendido. ¿Y qué aprendimos? Que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto no es el que corre más rápido. Esto no es el que... Recuerden cuando Pedro y Juan salieron a ver a Cristo resucitado el domingo en la mañana a la tumba. ¿Quién llegó primero a la tumba? Juan. Juan llegó primero, se fue corriendo como era más joven. Llegó y se quedó ¿dónde? En la puerta. Juan no entró. Pedro llegó, el pobre Pedro ya con edad avanzada, llegó media hora, 1 hora, 2 horas después de Juan. Pero dice la Biblia que Pedro entró primero a la tumba. Alguien dice amén. Así que no te preocupes, esto no es el que corra más rápido. Esta es una carrera de resistencia. Luego está este tercer grupo, es el grupo de la multitud. Este grupo sí que es preocupante y peligroso, porque la multitud son las masas irredentas, las masas amorfas, que son capaces de aglomerarse cuando tienen un propósito común, cuando tienen un objeto en común, cuando tienen una misión, por lo menos algo que los haga coincidir en el tiempo y en el espacio, aunque cada uno de manera personal e individual tengan otras expectativas de la vida. Pero algo los unió. Por ejemplo, cuando la multitud se reunió para condenar a Jesús, esa multitud que estaba ahí, algunos tenían diferencias con los religiosos, otros tenían diferencias con el Imperio Romano, otros eran de una clase social X y otros de una clase social Y, otros eran hasta de otros lugares, pero algo los unificó. ¿Qué los unificó? El deseo de que Jesús fuera condenado. La razón por la que ese deseo lo unificó, algunos lo compraron, a otros le dieron 500 pesos y lo montaron en una guagua. Mira, hay un meeting contra Jesús, ve y vamos a llenar la plaza ahí. Y el tipo no sabía probablemente ni siquiera quién era Jesús, pero le dijeron, tiene que vocear al conteo de 3, crucifíquenle, crucifíquenle. Y eso lo unificó. Después de ese momento, cada quien cogió para su casa a vivir su vida individual y personal, como es de manera normal. Entonces, las multitudes se aglomeran, son aglomeraciones que de manera espontánea y con un propósito, con un objetivo en común, se reúnen para alcanzar ese objetivo y ese fin común. Esa reunión, una vez el objetivo es alcanzado, desaparece. O una vez el objetivo es disuelto, desaparece. Por lo cual la multitud sirve para hacer mucho bulto, allante y movimiento, porque la multitud viene para buscar más que para atraer. Los seguidores y la multitud necesitan ver. Para los seguidores estar detrás de Jesús, necesitan ver lo que Jesús hace. Necesitan sentir, necesitan palpar lo que Cristo está haciendo en provecho de ellos. En otras palabras, la multitud y los seguidores buscan sacar provecho de su relación con Jesús. La multitud y los seguidores buscan disfrutar del show, del espectáculo que Cristo da cada vez que le dice a un enfermo, muchacha, a ti te digo, levántate. Y ellos están ahí con el teléfono, con el micrófono y grabando en streaming y subiéndolo en tiempo real para que todos los vean, porque así van a conseguir más likes, más views y más seguidores. No, a los seguidores y a la multitud hay que darle cosas para que ellos se mantengan en la iglesia. Hay que darle razones, hay que darle herramientas, hay que darle beneficios para ellos sentir deseo de estar en los cultos, de participar de la iglesia. Al discípulo ya no hay que darle nada de eso, porque el discípulo sabe que recibió redención gratuita en la cruz del Calvario y eso es suficiente para él. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 1 y 2 dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Oiga, ¿por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Los tipos iban a gozarse con Jesús. Ellos iban a darse un show gratis.
cuando Jesús levantaba un muerto, cuando Jesús ponía a un mudo a hablar, cuando Jesús veía un cojo que empezaba a caminar bien. Era un espectáculo lo que ellos iban a disfrutar. Eso ocurre con la multitud y con los seguidores. El que entra a la iglesia, está en un tiempo en la iglesia, en un tiempo persevera, pero luego se aparta, no llegó a profundizar al más alto nivel de los vinculados con Jesús, que es ser uno de sus discípulos. Los discípulos, iglesia, escucha bien, los discípulos son quienes tienen el privilegio de disfrutar la intimidad con Cristo. ¿Escuchaste lo que dije? La intimidad con Cristo está reservada exclusivamente para los que son discípulos. ¿Alguien es discípulo en este lugar? Levante su mano, quiero ver la mano de los discípulos. ¿Usted es discípulo? ¿Usted es discípula? Los discípulos de Cristo tienen un espacio en la intimidad con Él. Oiga lo que dice Cristo, el mismo Cristo hablando. Marcos, váyase Marcos, aquí en la casa, por favor, búsquelo. Marcos capítulo 6, versos 31 y 32. Oye lo que Cristo nos enseña. Y Él les dijo, Cristo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Cristo ve la multitud en un lado, ve los seguidores en otro y ve a los discípulos en otro. Entonces va donde los discípulos y le dice a los discípulos calladito así, mis discípulos, vengan ustedes aparte a un lugar desierto. Eso es intimidad. Yo quiero estar a sola con ustedes. Yo quiero estar tranquilo con ustedes. Yo quiero estar con ustedes donde la señal del celular no llegue para que no nos interrumpa. Yo quiero estar con ustedes en un lugar donde los periodistas no me puedan interrumpir el momento de intimidad que quiero con ustedes. Quiero estar a sola con ustedes. ¿Hay algún discípulo? Quiero ver de nuevo la mano levantada de los discípulos. Pues te digo en esta hora, Cristo quiere estar a sola contigo. Cristo quiere estar en la intimidad contigo. Cristo quiere estar en un lugar donde nadie lo interrumpa cuando te esté pasando la mano por las heridas que el mundo te ha hecho, cuando te esté dando el consuelo que el mundo te ha negado, cuando Él esté dándote lo que nadie te ha podido entregar. Él quiere estar a solitas contigo y le dice, vamos a ese lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que venían e iban, dice la palabra, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Porque los discípulos estaban trabajando los discípulos, no habían comido. Los discípulos trabajan, a los seguidores hay que llevarle la comida, a la multitud hay que llevarle la comida. Los discípulos dicen, ¿dónde están los platos para llenarlo de comida? Para llevárselo a la multitud y a los seguidores. Los seguidores reciben, los discípulos dan, la multitud pide, los discípulos entregan. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que estoy predicando en esta hora. Hay una diferencia inmensa entre el discípulo, el seguidor y la multitud. Dice el verso 31 un poco más, porque eran muchos los que iban y venían. El 32 dice, y se fueron, oiga qué cosa, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ese lugar no estaba reservado para los seguidores ni para la multitud. En esa barca no había espacio para la multitud. En esa barca solo había espacio para los discípulos. En la barca de Cristo solo hay espacio para ti que eres discípulo. En la barca de Cristo solo hay espacio para ti que eres discípula. Así que ocupa tu espacio en la barca. No rehuses a ese espacio que Dios te entregó. En esa barca de Cristo hay un lugar, un asiento, un camarote que tiene tu nombre. Y no lo va a ocupar la multitud, ni lo va a ocupar un seguidor cualquiera. Te toca a ti ocupar ese lugar en la barca de Cristo. ¿Alguien dice amén? Miren, Juan dice que Jesús se sentó a solas con ellos. Jesús se sentó a solas. Vete conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 3. Capítulo 6, verso 3 dice, entonces subió Jesús a un monte. Está hablando de la misma cita que habíamos leído en Marcos capítulo 6. Pero aquí lo amplía un poco más Juan. Y dice Juan en el capítulo 6, verso 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. El espacio íntimo de Cristo es con sus discípulos. Así que no eches a perder esa condición de discípulo. Conserva esa condición de discípulo. Mantén esa condición de discípulo para que puedas tener lugares celestiales, como dice la Escritura,
fuimos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Quiénes son esos? Los discípulos, los que han aprendido de Cristo y han asumido la vida de Cristo. Las multitudes, iglesia. Las multitudes se integran para buscar favor. Las multitudes se aglomeran para buscar beneficios, para recibir una ayuda, para recibir una colaboración en un momento de necesidad. ¿Y sabes qué? Sin embargo, los discípulos siempre están integrados. Cristo veía a la multitud cuando la multitud quería venir por los panes y los peces, pero veía a los discípulos aun cuando Él estaba llorando. En el Getsemaní, cuando lloró como lloró, cuando sudó las lágrimas, las gotas de sangre que sudó, ahí no había ninguna multitud cerca. ¿Usted ha leído en la Biblia que había multitud cerca por ahí? ¿Quiénes estaban ahí? Los discípulos. Los discípulos son aquellos a quienes Jesús le ha reservado privilegios únicos, incomparables e innegociables. Diga, yo soy discípulo. Y como discípulo tienes un lugar preferencial al momento de la cita con Cristo. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo capítulo 14. En Mateo capítulo 14 el verso 14 nada más te voy a leer para que entiendas cómo la multitud se aglomera y los seguidores aparecen para su beneficio, para buscar algo que le ayude a ellos, para buscar derechos y privilegios coyunturales y aprovecharse de la presencia de Jesús. El Evangelio de Mateo capítulo 14 dice el verso 14: y saliendo Jesús, amén, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Estoy en el verso 1, me parece. Mateo capítulo 14. Vamos a leer nueva vez. Mateo 14. En el verso 1 dice Jesús lo que ocurrió con lo que Él hizo con esa multitud. Y lo dice de la siguiente manera en el verso 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Estaban ahí porque estaban enfermos. Se aglomeraron como multitud porque necesitaban un favor de Jesús. No hay problema con eso. No hay problema que si usted necesita un favor de Jesús esté al lado de Él. Claro, es al lado de Él que debe de estar, más que nunca. Claro que sí. Pero que esa no sea la razón por la que usted esté al lado de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús se le entregue, cuando Jesús le responda a esa petición, usted va a alzar la pata y se va a ir. Por eso decía Santa Teresa de Jesús: no me mueve el cielo para amarte, ni tampoco el infierno tan temido para así dejar yo de adorarte. Muéveme, Señor, muéveme el verte crucificado ahí en la cruz, todo por mi parte y por mi suerte. Amén. Cristo, Él, su esencia es la razón por la que le amamos. Le amamos a Él no por lo que Él hizo por nosotros y para nosotros, sino por lo que Él hizo en nosotros. Eres discípulo y como discípulo tienes un lugar privilegiado. Yo quiero pedirte que conserves ese lugar privilegiado en el Señor. Como discípulo no olvides que fuiste instruido por Dios, que has sido enseñado por Jesús y su Espíritu Santo para que tengas victoria en esta carrera tan difícil que es la carrera del Evangelio. ¿A cuál de los tres grupos pertenece? Y en la parte A hablábamos de las características del talmid, del discípulo, frente al rabino, el maestro. Y decíamos que el talmid asumía el estilo de vida del maestro. No solo aprendía el logos. Los discípulos están atentos a los que los seguidores y los integrantes de la multitud no tienen condiciones espirituales para percibir qué hace falta y qué se necesita. Cuando anochecía, dice el texto de Mateo 14:15, se acercaron a Él. ¿A quién? A Cristo. Sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Me agrada, aunque el maestro buscó una solución mucho mayor,
mucho mejor, que la veremos más adelante. Los discípulos estaban preocupados por la multitud. Los discípulos estaban preocupados por los demás seguidores. Los discípulos estaban intrigados por aquellos que no tenían el mismo nivel de cercanía que ellos como discípulos tenían con Jesús. En otras palabras, iglesia, lo que te quiero enseñar en esta hora es que si eres discípulo, tienes que preocuparte por los que están allá lejos de Jesús. Tienes que ocuparte de traer los problemas que tienen aquellos que no pueden llegar directamente a Jesús, traérselo tú a los pies del Maestro. No corresponde a los discípulos ser indiferentes ante los problemas de los demás. No le corresponde a alguien que se llame discípulo de Jesús ver que un matrimonio se está destruyendo y quedarse como que si ese problema no es con usted. No le corresponde a los discípulos de Jesús, si son de verdad discípulos, ver que la gente está sufriendo, que los jóvenes se están perdiendo en la drogadicción, en la fornicación, en las descomposiciones sexuales, y no hacer nada para ayudar y rescatar a esa juventud. El discípulo de Jesús se mete en las vidas de los demás para resolverles problemas, no para crearles problemas. El discípulo del Señor se mueve donde está el problema de los demás y se lo trae al Señor. Señor, llegó la hora de que la gente coma y tú eres el que tiene la solución. Llegó la hora de que la gente descanse y tú eres el que tiene la solución. Te traemos el problema para que tú nos des la solución. Los discípulos son con quienes Jesús cuenta para resolver los problemas de las multitudes y de los seguidores que están distantes de Jesús. O sea que tú no debes ser un creador de problemas, tú debes ser un resolutor de problemas. Debes ser un ente en el que la gente piense cuando quiera resolver un problema. Cristo cuenta contigo para levantar al caído. Cristo cuenta contigo para sanar al enfermo. Cristo cuenta contigo para salvar al perdido. ¿Con quién lo va a hacer? Por amor a Jesucristo. Con la burra de Balaam. Va a buscar a la burra de Balaam para que venga a predicar. Va a buscar a las rocas para que hablen y prediquen. No, somos los discípulos. Diga conmigo, yo soy discípulo. Cuando los discípulos fueron a buscar solución a la multitud donde Jesús, y les propusieron a Jesús que la multitud se quedara por ahí resolviendo sus problemas, Jesús le dijo: no, la gente que está detrás de mí, aunque sean seguidores, aunque sea multitud, para resolver sus problemas, no tienen que irse. Iglesia, no tienes que irte. Mi hijo, no tienes que irte. Mi hija, no tienes que irte. De la casa no tienes que irte. Para resolver tu problema no tienes que largarte, no tienes que marcharte. Quédate con Jesús, porque con Jesús están las soluciones de tus problemas. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Cristo nos dijo: fuera de mí, absolutamente nada pueden ustedes hacer. No tienen que irse. Y ahora viene la respuesta sabia del Maestro, por medio de la cual le dice a los discípulos: mis hijos, es con ustedes que yo cuento para establecer mi reino. Es con ustedes que yo cuento para construir mi iglesia. Es con ustedes que yo cuento para llegar a las naciones. Y le dice a los discípulos: denle ustedes de comer. Oh, gloria al nombre del Señor. Jesús le dice a sus discípulos: mis discípulos, denle ustedes de comer a la gente. Ese es el compromiso nuestro como cuerpo de Cristo. Ayudar a que el reino de Dios se establezca fuerte. Y una manera de hacer eso es cumplir nuestro rol de discípulo. Los discípulos ponen sus bienes, talentos, aptitudes, cualidades, todo lo bueno que tengan, lo ponen al servicio de la causa del reino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 17, se nos revela algo de esto. Y los discípulos dijeron, cuando Cristo les dijo: denle ustedes de comer, Mateo capítulo 14, verso 17, y ellos dijeron: no tenemos aquí más nada que no sean 5 panes y 2 peces. 5 más 7 más 2
es 7. 7 es la perfección de Dios. Es el momento perfecto para que ahora ocurra un milagro que alimente a toda esa gente. Los muchachos le estaban diciendo al maestro, en otras palabras, maestro, tú sabes que nosotros siempre resolvemos. Tú sabes que nosotros nunca dejamos que este tema llegue hasta donde ti. Tú sabes que cuando llega la hora de comer, el contador del equipo, que es el delincuente que tú sabes que es Judas, pero tú lo tienes de contador ahí, tú sabrás por qué, él que es el economo, el administrador, él manda a comprar los alimentos, aunque tú sabes que se coge la mitad de los cuartos, pero por lo menos cumple con su rol de contador. Y le dicen a los muchachos al Señor probablemente, pero en esta ocasión, ni vaciando toda la cuenta que tenemos del ministerio, podemos recuperar y obtener el dinero para alimentar toda esta gente. O sea, los discípulos estaban acostumbrados, ellos, a resolver ese tema económico. Los discípulos traen a Jesús la simiente que germinará en un árbol grande, frondoso, que va a servir para alimentarse ellos y todos los demás que necesiten. Pero ¿sabe qué? Jesús se va a encargar del resto. Traiga solo la simiente, no importa. Pero yo lo que tengo son estos 5 panes y estos 2 pececitos. Esa es la semilla. Esa es la semilla que yo necesito, dice Jesús, para hacer el milagro que voy a hacer delante de estos miles y miles de personas que nos visitan. Así de simple. Entonces le dice el Señor a los muchachos, no hay problema. Mateo capítulo 14, verso 18, oiga lo que le dice el Señor. Él les dijo, traédmelos acá. Esta expresión me encanta. Me encanta cuando creemos que somos poquito y el Señor nos dice, eres mi discípulo, ven, tráeme tus problemas acá. Tráeme tus situaciones acá. Señor, pero que lo que yo hice, yo ni te lo puedo mencionar a ti en privado. No hay problema, mi hijo. Tráemelo acá, que yo lo voy a hacer algo grande, que voy a cambiar, voy a tornar eso negativo que tú has padecido, lo voy a tornar en gloria, lo voy a tornar en victoria. Señor, que soy muy poco, que soy poquito, ven, tráeme lo poquito que eres, porque lo poquito que eres, para mí es más que suficiente para hacer lo grande que quiero hacer contigo. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Traédmelos acá. Pero que ese hombre no sirve, Padre. Ese hombre no sirve. Ese hombre llega borracho todos los días. Traédmelo a la iglesia. Pero que ese vecino es un hombre maltratador y que no hace nada. Traédmelo a la iglesia. Que ese no tiene salvación. Traédmelo a la iglesia. Es lo que dice el Señor. Traédmelos acá. Porque en lo poquito Dios se glorifica para exhibir lo grande que Él es. Los discípulos son quienes por órdenes de Jesús sirven en la mesa, no los que se sirven en la mesa. Los discípulos aprendieron de Jesús que vinieron como su maestro, ¿saben a qué? A servir, no a ser servido. Por eso bendigo a la gente que sirve. Bendigo a la gente que no le importa el lugar donde está sirviendo en la iglesia. Saben que lo están haciendo no para los hombres, sino para Dios. Y saben que su recompensa no se la vamos a dar los hombres, sino que se la va a entregar Dios. Y ese sí paga bien. Ese sí da buenos intereses. Ese sí paga buenos créditos. Ese sí no se queda con nada de nadie. Oh, gloria al nombre del Señor. Sí. El Señor le dice a los discípulos en Mateo 14, verso 19, entonces mandó a la gente que se recostase sobre las hierbas y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes ¿a quién? A los discípulos. Yo quiero que usted se mueva a ese contexto. Muévase por favor allá a Israel, allá a Betsaida, donde ocurrió todo esto. Muévase allá. El Señor le entrega los panes y los peces. ¿A quién? A los discípulos. ¿Saben de quiénes recibió la multitud? Los miles y miles de panes y peces que se multiplicaron de las manos de los discípulos. En las bolsas y en las canastas que se multiplicaron los panes y los peces, no fue en la bolsa y en la canasta de Jesús,
Los panes y los peces se multiplicaron en las bolsas y en las canastas de los discípulos. Y los discípulos alimentaron la multitud. Lo que te quiero decir, iglesia, que quienes paren son las ovejas, no los pastores. Que quienes tienen hijos y multiplican son las ovejas. ¿Usted ha visto un pastor pariendo alguna vez? Cuando los discípulos de Cristo cumplen con su llamado, Dios hace que sus bendiciones, las bendiciones de Dios para los discípulos, también le llegue a los seguidores y a la multitud. Va a permitir que la gente que no conoce a Jesús a través de ti reciban las bendiciones del Señor. De manera indirecta, de manera indirecta. Mateo capítulo 14, verso 20 dice: y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Como quien dice, ahí están las cestas para abastecer la necesidad de las 12 tribus y en el Antiguo Testamento y de los 12 discípulos en el Nuevo Testamento. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar a los niños. Los discípulos, iglesia. Los discípulos tienen pastor. Diga, yo tengo pastor. Los discípulos están en un orden. Los discípulos pertenecen a un cuerpo del cual de manera integral ellos participan, por lo que son ovejas. Los discípulos son ovejas, la multitud es cabra, los seguidores son cabras, y hasta que no tengan pastor no pasan a ser ovejas. Estas ovejas responden a una voz, la voz de su pastor. Son creyentes sometidos a un orden. Cuando usted es discípulo, usted no anda de allá para acá, de arriba para abajo, como alguien que no tiene nadie a quien rendirle cuenta. Jesús definió a la multitud de esa manera, a esa multitud que luego le dieron los panes y los peces. Vete conmigo, por favor. Vamos a acelerar un poco. Marcos, capítulo 6, verso 34. Oye, cómo Jesús define a la multitud. Y dice el verso 34 de Marcos 6. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. La multitud son ovejas sin pastor. Y eso es muy peligroso, porque andar sin pastor es andar sin cobertura. Es andar sin alguien que esté intercediendo por ti, que esté orando por ti. Que mientras tú estás produciendo dinero, hay alguien que ora por ti para que Dios te dé la fuerza para producir, para que te mantenga saludable, para que te mantenga cuidado y protegido. Cuando dejas de vivir con pastor, saliste del grupo de los discípulos y te metiste al grupo de la multitud. Los discípulos saben que Jesús tiene varias maneras de resolver los problemas. Entre ellas, Él directamente con un milagro, o puede ser también indirectamente a través de sus discípulos. Sí, los seguidores y la multitud desconocen y no les interesa conocer cómo se financian las actividades del reino. La multitud no, la multitud viene, la multitud escucha buena música, buena adoración, la multitud escucha buen mensaje, le digo yo, ¿no? La multitud viene, se sienta en sillas cómodas, disfruta de mucha comodidad y luego viene y se va. Los discípulos no. Los discípulos ven, padre, pero hay un aire que no está encendido. ¿Qué es lo que pasa? Mi hijo ofrenda 20,000 pesos que hay que repararlo. Tenga, padre, ahí está. Dios bendiga a esa gente. Porque el discípulo sabe que él siempre va a estar en la casa. La multitud vino un día, sintió algo de calor y dijo, bueno, no voy a hacer nada, total, yo no vuelvo el domingo que viene. El discípulo no. El discípulo sabe que tiene que estar aquí el miércoles, que tiene que estar aquí el jueves, que tiene que estar el sábado y que tiene que estar el domingo en los 2 cultos. Y sabe que va a aguantar el sudor porque esta es su casa. Que invertir en el reino desata bendiciones que nos van a permitir mantener nuestra casa familiar también en orden. Les respondió Jesús y les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos. Oiga, esto es importante y casi no se predica de eso. Los muchachos, entre la respuesta que le dieron a Jesús, cuando Jesús le ordenó que le dieran de comer, estoy en Marcos 6, verso 37. Los muchachos le dijeron al maestro, pero maestro, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Me encanta cómo Felipe usa toda esta terminología económica.
Un denario equivale al salario de un día de un trabajador, ¿no? El denario era una moneda romana de circulación en el tiempo de Jesús. Está diciendo Felipe, se necesita, maestro, para alimentar toda esa gente, más de 200 denarios. O sea, poner a un hombre a trabajar durante 200 días del año y todo lo que él gane no va a ser suficiente para alimentar a esas personas. De ahí que viene la palabra dinero. La palabra dinero viene de denario, ¿no? Es de ahí que viene el término dinero, para que los que no lo conocían. Pero me llama la atención cómo Felipe manejaba todas esas estadísticas. Lo que Felipe estaba diciendo ahí, bueno, Señor, mira, ya en otras ocasiones, para alimentar 200 gente, usábamos tanto denario. Entonces el análisis me dice que para todas estas personas que están acá, 200 denarios no serán suficientes. ¿Qué hacemos? ¿Qué le dice esto? Esto le dice que estaban los discípulos acostumbrados a manejar dinero en el ministerio de Jesús. Los discípulos estaban acostumbrados a recaudar fondos para estas actividades en el ministerio de Jesús. Pero ahora, como estaban desfondados aparentemente, como estaban con pocos recursos, tuvieron que llevar el problema al maestro. Pero ¿qué les digo con esto? Que si ellos hubieran tenido los 200 denarios, ellos hubieran comprado los alimentos sin ni siquiera decirle a Jesús que hacía falta esa cantidad de dinero. El discípulo resuelve problemas. El discípulo mira dónde está el problema, pero también se esfuerza por buscarle la solución. Eso es lo que Cristo nos enseña. Los discípulos son en quienes Jesús coloca el compromiso de financiar la obra del Señor. Sí, el compromiso de que la iglesia esté económicamente lista para completar la obra del Señor. No está en el empresario, no está en el gobierno no financia las iglesias y la iglesia no ha crecido con el financiamiento estatal. Es históricamente con los recursos de los discípulos que la iglesia se mueve. Felipe respondió con una experiencia sorprendente en este tema. Los discípulos, ya vamos terminando con esto. Los discípulos de Jesús, además de identificar el problema, también traen posibles soluciones. Criticar es lo más cómodo, es lo más fácil. Criticar es lo más sencillo, lo más simplista. Ver los problemas, ver las grietas, ver las situaciones, eso es lo más sencillo. Lo extraordinario es traer soluciones, traer propuestas de soluciones. Tenemos este problema, Padre, pero creo que de esta manera lo podemos resolver. De esta manera podemos salir de esta situación. La multitud es una fabricante de problemas. La multitud es una generadora intensiva, masiva, violenta, agresiva de problemas. El discípulo es un creador de soluciones. Es un aportador de soluciones a distintos problemas. Dadle vosotros de comer, le dijo Jesús. No tenemos más que estos panecitos y estos pescados, a no ser que nosotros vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Oiga cómo le responden los discípulos. Le dice el Señor en Lucas 9, verso 13, denle de comer ustedes, denle de comer. Los muchachos, a partir de esa orden de Jesús, que no la cuestionaron ni la objetaron, le dijeron al maestro, pero maestro, no tenemos aquí más que los panecitos y los peces. Bueno, luego le dicen en el verso 13, a menos que tú quieras que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Ahí yo veo un grupo de discípulos dispuestos a resolver el problema. Está bien, Señor, aquí lo que hay son estos panes y estos peces, pero si tú quieres, yo puedo ir, nosotros los discípulos podemos ir y comprar los alimentos para resolver ese problema. Si eres discípulo, tienes que aportar soluciones. Siempre, siempre, siempre. Que cuando alguien busque solución a un problema, piensa en ti. Ah, no, ahí está Sofi. Esa resuelve problemas. Esa busca soluciones. Esa busca donde no hay. No solo se queda con el problema, también indaga con la solución. Los discípulos son creadores de soluciones, no de problemas. La multitud es una generadora de problemas. Los discípulos son los responsables de recoger, y es la parte que más me impacta de este mensaje, iglesia. Los discípulos son los responsables, dice Jesús,
de recoger los pedazos que han sobrado, que han quedado, para que nada se pierda. Esto yo no quiero limitarlo al aspecto material, yo quiero irme a lo espiritual de esta parte del mensaje. En el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 12, y cuando se hubieron saciado, dijo Jesús a los discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Oh, gloria al nombre del Señor. Hay gente que lo que está quedando de ellas es pedazos allá afuera. Hay gente que ha sido tanto el dolor y el sufrimiento que la sociedad le ha provocado. Ha sido tanto el daño y las heridas que la sociedad le ha causado, que de mucha de esa gente solo quedan los pedazos. El Señor quiere que esos pedazos sus discípulos vayan y los recojan. El Señor quiere que vayas y traigas a Él esos pedazos. Nos hemos encontrado con gente en la calle que nos lo dicen de manera literal. Mi hijo, yo lo que espero es el final de mi vida ya. Ya yo lo que soy es un estiércol, un desecho. Esos son los pedazos que para los discípulos de este tiempo el Señor ordena, vayan y tráiganme esos pedazos. Puedes levantar tu mano y decir, Señor, yo voy a ir y yo voy a traer esos pedazos que están allá afuera. Esas vidas destruidas por el pecado, yo las voy a traer donde ti, que me ordenaste que te las traigas. Yo voy a recoger esos pedazos. Si tú y yo no traemos esos pedazos a Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Que esos pedazos se van a perder, iglesia. Iglesia, no dejes que esos pedazos se pierdan. No dejes que los pedazos que el mundo y el pecado ha dejado y ha hecho de mucha gente terminen de destruirse. Tráelos al taller del alfarero. Ve, recógelo, iglesia. Empieza con tu familia. Mira que hermano tuyo está vuelto pedazos. Mira que sobrino tuyo está vuelto pedazos. Mira que familiar tuyo está hecho trizas por el pecado. Y ve con tu canasta y tráeles esos pedazos a Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor. Tráele esos pedazos al Señor. Y te voy a decir algo más, discípulo, discípula. Si eres tú mismo, tú misma que estás hecho pedazos, ven y tráete a los pies de Jesús. Ven y deposítate a los pies del Maestro. Porque Él va a recomponer tu cuerpo, tu ser, tu alma. Él va a unir los pedazos que quedaron. ¿Y sabes qué? Va a crear los pedazos que se llevaron. Va a regenerar los pedazos que ya no están junto al resto de tu vida o al resto de las vidas de los que fueron vueltos pedazos fuera de la iglesia. La iglesia es una recomponedora de esos pedazos. No por la iglesia, sino por el Dios dueño de la iglesia, que es Jesús de Nazaret. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM
paypal.me/ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.